Billboard Buzz Buzz Buzz. Billboard Buzz Buzz Buzz. Billboard Buzz Buzz Buzz. Bienvenidos a Billboard Buzz, un podcast va yendo vallas donde las grandes ideas conectan con los grandes espacios. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él viene de una industria del automovilismo, de los carros, de las pasiones, pero sobre todo de ese contacto de la ciudad, las avenidas, la publicidad y lo que tenemos para contarles. Él es Mario Vaquerizo, gerente de marketing de Renault en Ecuador. Mario, bienvenido. Hola Silvana, muchas gracias por el espacio. Qué bueno tenerte el día de hoy para conversar un poco acerca de este mundo, de esta magia, de este mundo aspiracional que cada uno tiene al momento que piensa en comprar o su primer auto, o renovarlo, o simplemente ser atraído por este mercado. Quiero que me cuentes un poquito, para empezar, acerca de esa experiencia que estás viviendo estos últimos años en el mercado del automovilismo, del mercado automotriz y de estas experiencias de tus competidores en general. Bueno, yo estoy 3 años en Automotores y Anexos, es la compañía representante de Renault en Ecuador. Han sido 3 años súper agresivos en términos de competencia. Sabemos que hay muchas marcas en el mercado, muchos modelos, muchas alternativas. Y esta competitividad obliga a las marcas a fortalecer su promesa de valor. Y en eso estamos trabajando constantemente para lograr que esa promesa de valor a través de la comunicación se traduzca en experiencia. Qué gran enfoque tú lo das cuando dices hay muchas marcas en el mercado. Todos los días se convierte en un reto para ustedes como compañía, como marca, cómo volverse relevantes, cómo mostrar y destacar como producto y cómo decirles por qué tu producto es diferente y por qué preferirles. En este caso, cuando hablamos de esa estrategia, de esas buenas prácticas de marketing, ¿cómo enfocas al producto dentro del mercado y de esta competencia importante? ¿De dónde viene la relevancia en este mercado? El producto es una parte importante. Luego voy definiendo algunas cosas, pero ya concentrándome en el producto. ¿Qué es lo relevante hoy? El grupo Renault viene construyendo desde el 2001 algunas estrategias, particularmente son 2. La primera se llamó Renaulution, que tuvo 3 fases. Y la primera fase fue resucitar a la marca. Así se llamó. Qué duro trabajo. Sí. Qué duro trabajo. Se llamó Resurrección. La siguiente se llamó Renovación. Y la siguiente se llamó, tenía que ver con el reposicionamiento de marca. Y hoy estamos montados en una estrategia nueva que se llama Future Ready. Lo que hace esta estrategia es, ya habiendo resucitado la marca a nivel mundial, habiendo renovado modelos, eso nos apoyó mucho el 2024 y 2025 en renovar nuestra gama. Hacia el 27 y el 28 hay 36 nuevos modelos que se vienen, no todos para Ecuador. Claro, pero entendemos esas limitaciones. De esta renovación de vehículos entre híbridos y eléctricos, que nosotros le llamamos la gama E-Tech, ¿ya? Eso es parte de esta relevancia del producto y cómo manejamos el producto a través del marketing. Pero hay otras cosas que también son relevantes que hacen que el producto no pierda visibilidad, que tiene que ver con la experiencia que se vive no solo a través de la prueba del producto, sino la experiencia en el caso de que necesites agendar una prueba de manejo, por ejemplo, y después de la entrega del vehículo, cómo tú agendas una cita en el taller y cómo te atienden en el taller y si necesitas ese proceso de postventa, ¿no? Exacto. Y es realmente en el proceso de postventa donde comienzas a vivir la marca. Y una parte es, tú vas con ilusión a recibir un vehículo nuevo y solo piensas en salir del te pongan el vehículo ahí y te digan, ahí está su carro, y no te hagan una entrega súper especial, tú tienes esa ilusión de probar el auto nuevo. Por supuesto, claro que sí. Pero luego de unos meses ya se va esa ilusión. Entonces ya comienza todo ese proceso postventa, que es realmente donde se vive la marca, todos aquellos puntos de contacto
El momento que tienes un cambio de aceite, o el que tienes el mantenimiento de 1,000 o de 5,000 o de 10,000 kilómetros, el momento que tienes un choque, por ejemplo, y necesitas respaldarte con un repuesto o una pieza, todo eso tiene que ir funcionando coherentemente para que tú vivas el 100% Toda la de esa experiencia experiencia. correcta. Ujú. Hablamos de que todas las marcas cada día están en esa búsqueda importante de ser reconocidas, de ser relevantes, de ocupar esa mente, y en la mente del consumidor, ocupar un lugar específico o ser consideradas como una alternativa cuando decidimos comprar. Veo que cada vez las marcas que van entrando al mercado de los automotores compiten aún mucho más y esa competencia cada vez es mucho más específica, porque ya no solo compites en una unidad de vehículos por precio, por calidad, por valores agregados, por estética, va mucho más allá de este proceso, porque ya estás construyendo esta marca de recordación, de servicio, de calidad, que es lo que tú nos acabas de contar, de este servicio postventa, de la experiencia. Cada vez el comprar un automóvil se convierte en esa experiencia de que hiciste lo correcto. Cuando tú hablas de estos autos que ustedes como marca los tienen hoy por hoy, ¿cómo sientes a los consumidores? ¿Cuál es el principal objetivo con el que llegan a tus concesionarios y piden una prueba de manejo y se sienten emocionados de probarlo? ¿Qué es lo que más los motiva a llegar a la marca? ¿Cómo sientes? ¿Es parte de la historia? ¿De que ya habían tenido un auto similar? ¿Qué es lo que les atrae? Cuéntale a las personas que nos están viendo esa emoción que sientes cuando ves a las personas llegar a tus concesionarios. Aquí hay dos cosas importantes que tú mencionaste. Una es el tema del precio. Ya me voy a referir al precio. Okay. ¿Por qué? Y la otra es qué les atrae a estas personas, tomando en cuenta de que la marca Renault tiene 125 años de historia en el mundo y tiene 25 años de historia en el país. Pero digamos que más allá de la historia, hoy lo que tiene que construir una marca es lo que hablamos hace un momento, relevancia. Digamos que no sirve de mucho el que las personas recuerden qué es lo que hice yo hace 10 o 20 años, sino qué es lo que estoy haciendo hoy para ser relevante ante esas personas que son mucho más demandantes en términos de tecnología, claro, el en mercado ha términos de ido diseño, cambiando en términos de completamente. seguridad, de precio. Ahora me voy al tema del precio. Renault está viviendo una transformación. Yo te diría, entre el 2021 y 2023 a 2024, no tuvimos ninguna renovación de modelos. Es por eso ese plan que te mencioné. Entonces, estuvimos navegando con modelos prácticos, funcionales. El Logan, el Stepway, el Duster, el Kwid, son modelos que tienen esencia Dacia, que es una marca que pertenece al grupo Renault. Okay. Y la comunicación de estos modelos iba fijada hacia la altura al piso, qué tan funcional es, qué motor tiene, la caja de cambios que sea montañera, que el espacio de la cajuela sea grande, pero más allá de lo funcional, no teníamos más a dónde ir. Ya, con este plan implementado que se llamó Renaulution, vino un cambio, y ese cambio giró todo el portafolio de la marca hacia tener modelos tecnológicos con buen diseño y con buena seguridad. ¿Por qué me refiero al precio? Porque con este cambio dejamos de competir por precio y pasamos a competir por valor. Que ese por realmente, calidad, ¿no? Exactamente, ese realmente es el futuro. Es la construcción de un futuro que te puede dar una marca. Si solo se concentra en el precio, lo que vas a tener es mucha acción táctica para poder salir de ese mes y salir con buena venta ese mes y listo. Pero que solo pensamos en números. Exactamente. Muy táctico y muy hacia la venta inmediata, hacia la negociación de beneficios. Uh-huh. Hay una gran cantidad de compradores ecuatorianos también que tienden al precio y otros también tienden a la calidad y otros es un mix, ¿sí? Pero depende mucho para qué vas a usar el vehículo. Entonces, una de las principales identificaciones que hacemos internamente ya desde la atención al cliente es saber por qué necesita el carro y para qué lo necesita. Es claro lo que acabas de mencionar. No todas las personas tienen esa misma perspectiva cuando hablamos de precio, de seguridad, de calidad, ¿no?
pero yo creo que cada vez vamos teniendo más esta conciencia importante de que no es solo comprar un automotor, es comprar el vehículo correcto, el que te brinde todas estas variables importantes, que te proteja el momento que estás en la vía pública. No estamos exentos de que exista algún accidente, pero que te sientas protegido, que te sientas respaldado, porque si es que algún incidente sucede, los repuestos los vas a tener en stock y la reparación va a ser inmediata. Así es. Pero considero que dentro de este entorno tan apasionante del que nos estás contando, ¿cómo llegamos a tu mercado, a esas personas específicas, a contarles acerca de la variedad de productos que tienes, de la variedad de autos que mostramos y de esos valores agregados? Y ahí es cuando entra la vía pública. Entran las vallas, entran las pantallas y entran esos elementos diferenciadores en la vía pública que les empiezan a contar a las personas entre su diario vivir, en su recorrido que van de casa a trabajo, a la escuela, a los niños, acerca de todos estos valores agregados que tienen estas marcas, y genera esa intención, ¿no? Ese deseo, ese primer impulso de llegar a tu concesionario y decir, quiero conocer, lo vi en una valla, y luego empiezas a buscar. Porque estos medios, hoy por hoy, la gente ya no solamente se deja llevar por marcas o por nombres, por reconocimiento. Ahora investigamos mucho más. Esta es una decisión muy concienzuda en la que tomamos muchos parámetros para tomar y decidir algo cuando vamos a comprar un automotor. Estamos pensando en un vehículo que nos va a durar X número de años, en el que lo vamos a conducir y queremos sentirnos cómodos. Entonces, quiero que me cuentes acerca de esa estrategia de marketing en la que ya no solamente es una experiencia táctica, sino mucho más específica de cómo estás construyendo estas buenas prácticas. Tú mencionabas sobre la valla y el momento en que un posible comprador, un consumidor, ve una valla y dice, ok, voy a buscar. Exacto. Okay. Sí. Entonces, ese es el instante justamente del uso de la vía pública. Es el acompañamiento cotidiano en tu vida mientras tú estás en la ciudad o manejando o caminando o yendo al trabajo o yendo a dejar a tus hijos o solo transitando. Eres parte de una cantidad de marcas que forman tu vida. Correcto. ¿Ya? Y si es en ese momento algo te llama la atención, o ya es parte de tu vida por tener mucha visibilidad, ya no necesitas un impacto que sea tan fuerte, sino ya tienes la recordación y entonces vas a buscar. El siguiente medio de conexión es el digital. Estamos de completo acuerdo. Sí. Vamos en la línea correcta, ¿sí?, del 360. Pero ese primer punto obviamente tiene que ver con ese primer impacto. ¿Y qué es lo que pasa con ese primer impacto? Tú puedes generar impactos periódicos, es decir, estar en una valla o en una pantalla digital, o sea el que sea de vía pública, el elemento de vía pública durante mucho tiempo, y puedes formar parte del paisaje, y ahí es donde está esa habilidad del marketing en que ese mensaje llegue correctamente. Ese es el que reto no cada se haga vez. parte del paisaje, Es correcto. sino que en ese momento tú tengas el enfoque y viste la marca y no la dejaste pasar. Entonces, ahí hay un tema importante, no solo en la parte estática, sino en la parte digital. Me refiero a las pantallas digitales, a la vía pública digital. Porque aquí tú tienes esa opción de optimizar y cambiar. El contenido, los spots. Exactamente, la creatividad. Y tú sabes, porque eso te da números, tú sabes si eso está funcionando o no está funcionando. Y vas ajustando de acuerdo al mensaje y a la optimización. Y luego sí viene el tema digital de lo que hablamos. Mira, cada vez las marcas en general van haciendo este match perfecto de compartir su campaña estratégica, no solamente en las pantallas publicitarias, sino también en las vallas, y hacer esta buena consolidación de campaña y de estrategia, ¿no? El tener una valla con el producto, con la marca fija, en el que está en el diario de circulación de las personas. Y aparte de esto, soportar toda esta información que no podemos contarles en una sola valla, sino tener las pantallas LED para decirles todos esos valores agregados que tiene el auto, de perfil, lateral, las luces, la parte interna. No podemos mostrar tanto en una valla estática, pero en las pantallas sí. Entonces, para nuestra perspectiva y nuestro manejo sobre la vía pública, decimos que la valla nos ayuda a recordar,
hacer esa potencia al mostrar la marca en sí. Y las pantallas LED nos ayudan a la recordación y a contarles toda esa historia de la marca y el valor agregado. El poder sumar toda esta buena estrategia que ustedes como marca lo vienen haciendo y acompañándole con redes sociales y medios digitales, cada vez se vuelve más potente. Porque la gente lo vio en la vía pública, ok, lo vio en la calle, porque ya muchos de tus autos están circulando en la calle y lo están viendo en la realidad. Sí, es también. una experiencia real, ¿no? Sí, Y después, automáticamente, ¿qué empiezas a hacer? Empiezas a googlear y a buscar información de qué tiene, de qué colores hay. Y esa parte es la que ustedes van construyendo como marca y generando esta experiencia previa a llegar al concesionario. De acuerdo. Entonces, si hablamos de llegar al concesionario, ¿cómo recibe tus vendedores, tu equipo comercial, a estas personas que ya vienen con este background de antecedente, ¿no? De generar la expectativa en la vía pública, de haber googleado información y con el anhelo de abrir y vivir la experiencia de sentir la potencia, probar el auto? Son justamente esas 3 etapas que tú mencionas. Estamos muy de acuerdo. Súper alineados. Muy de acuerdo. Tiene que cerrarse con una visita a la agencia. En otros países hay avances de venta digital o de venta virtual, pero el ecuatoriano necesita tocar el carro. Necesitamos. Sí. Entonces, hay un momento súper particular y súper especial. ¿Qué es lo que pasa con esa experiencia de visita al concesionario? La podemos hacer a través del agendamiento de un test drive. Uh-huh. O cuando ya hubo esa etapa y se cumplió esa etapa, esos 3 pasos que tú mencionas, o sea, haberlo visto en la vía pública, haber consultado en lo digital y haber visitado la agencia, la tarea del asesor y del jefe de ventas es rebuscar la necesidad de ese cliente. Entenderlo. Sí. Entender al cliente, ¿no? Exactamente. No es entrarle por los caballos de fuerza del vehículo. Sí, porque sí. Es que mucha gente ni siquiera sabe qué es los caballos de fuerza. Exacto. Solo quiero que me lleve de un lugar a otro. Exacto, así es. Y en eso estamos trabajando constantemente. Se viene una etapa, no solo en Renault, sino en automotores y anexos, de construcción, de entrenamiento, para facilitar esa búsqueda de necesidades reales de las personas. Las personas tienen familia o no tienen familia, o están casadas o no están casadas, o que buscan el carro de trabajo o no es para trabajo, o es un city car, o es una movilización larga, o es para viajes, o es para aventuras. Entonces hay una gama muy extensa de vehículos que pueden calzar de acuerdo a estas necesidades. Luego sí viene la explicación de los specs o los atributos del auto, los caballos de fuerza, el torque, el rinde, las llantas, la tecnología, etcétera. Pero primero es lograr identificar esa necesidad profunda de las personas y ahí sí acompañarles a la elección de un vehículo. Qué bueno ver que estas buenas prácticas que ustedes como empresa, como grupo, lo están desarrollando para las distintas líneas, ya no solamente piensan en vender un auto. Yo creo que cada vez la parte comercial va cambiando esa tendencia en la que no es un número. No es hacer el embudo de conversión y ya. Va cambiando. Y lo que queremos realmente es construcción. De que la gente sienta que esta necesidad o que fue creada o realmente la tenía, o el cambio de una unidad, en tu caso de vehículos, no solamente sea una decisión emocional, sino sea una decisión racional, en la que tú tomas decisiones porque estás consciente de que lo que estás comprando es lo correcto. En el que informas, en el que socializas y le instruyes al usuario. Sí, así es. Porque muchas veces, en el caso de varias mujeres, me incluyo, nosotros ponemos gasolina y no sabemos más. Y compra el kilometraje y llegamos al concesionario y se encargan. Entonces, sentir esta confianza, ¿no? Pero quizá en el caso de los hombres, sin ser para nada machista, tienen un poco más de este pleno conocimiento sobre la esencia, el motor, el cambio de aceite, y las llantas, los aros, cosas más relevantes quizá. Entonces, entiendo que cuando habla la parte comercial en la que se involucra con la parte de marketing, que es lo que hablábamos, ya es otra experiencia vivencial. Sí, así es. Cada cliente es de un mundo distinto. Así Cuéntame es. una experiencia de algún cliente en específico que recuerdes, de esos en los que llegó por algo,
con uno de los modelos y cuando ya le contaron todos estos valores agregados y le hicieron sentir esta experiencia, de esta vivencia, esta conciencia racional de comprar un auto, decidió comprar otro. Sí nos ha pasado. Cuéntame, por favor, esas Y son las bastante. cosas que nos emocionan. Hay un grupo de clientes. No te puedo contar de uno No, por uno, hablamos sino de una general. hay un grupo de clientes, por ejemplo, que llegan por un vehículo y justamente en esta etapa de transición que tenemos, llegaban por los vehículos de la gama anterior. El clásico. Entonces, sí, el Stepway, por ejemplo. Entonces, ¿qué? El Stepway, porque el Stepway tuvo mi familia y mi papá. Pero ya logrando identificar esa necesidad de estas personas, se les pudo guiar a una compra diferente. Entonces, iban por un Stepway y terminaron con un Kardian, por ejemplo, o con un Arcana. Ya son vehículos con tecnología, con hibridación. Bueno, el Arcana tiene una hibridación ligera. Entonces, es, digamos, primero un cambio de paradigma. Yo aspiraba a tener este vehículo que es un poco más práctico, cumple necesidades funcionales. A tener algo Pero- más tecnológico. Exactamente. Y hay un tema importante ahí que es la tecnología y el diseño y la seguridad ya hablan por la persona. Es decir, si la gama anterior o el perfil de comprador de la gama anterior iba por lo funcional, por un vehículo que no se dañe, que pase por todo lado. Que dure toda la vida. Exactamente. Hoy, esa nueva gama de vehículos lo que hace es que habla por la persona que lo usa. Sí, entonces tú te bajas del auto, cierras la puerta y ese vehículo me representa. Exacto. Sí, por ahí va el tema. Entonces hemos logrado ir gestionando necesidades porque estamos en este proceso de reposicionamiento. Hoy necesitamos que la marca deje de percibirse como una marca práctica y pase a percibirse como una marca de tecnología, de buen diseño y de seguridad. Hacías un comentario acerca de que muchas personas, un cierto grupo de personas, llegan a tu concesionario y llegan por tradición. ¿Sí? Porque su papá lo tuvo, porque su mamá, su Sí. abuelito, y consideran a la marca de historia que ha funcionado bastante bien. ¿Cuándo aprovechas ese valor agregado de que la gente siente a la marca con una confianza, con una solvencia, para que sus siguientes generaciones lo sigan proyectando? Ese es el apego a la marca y es resultado de un trabajo largo de posicionamiento, pero bien largo. Bien largo. Y es algo que estamos viviendo hoy. Es decir, este trabajo de reposicionamiento que necesitamos hacer y que venimos construyendo desde el año pasado, no solo es el colocar un producto nuevo, con un nuevo diseño, con nueva tecnología, sino es que las personas sientan a la marca como una marca que es Cercana. para mí o para ti, una marca cercana, una marca confiable. Sí. Estamos trabajando en ese sentido. Vendrá trabajo de largo, o sea, 26, 27, 28. Todo el tiempo estamos construyendo. Exactamente. Y sobre todo, reposicionar la marca es un tema de largo aliento. Este es un verdadero reto para ustedes como marca, el permanecer en el mercado, el estar constantemente activos, el ser un referente tecnológico, pero sobre todo la competencia en el mercado en general. Ahora vemos una infinidad de marcas, cada vez vemos nuevas oportunidades, pero yo creo que el fidelizar a tus clientes, el tener ese buen servicio de postventa, el mostrar modelos más tecnológicos, pero sobre todo utilizar la comunicación correcta. Ahí cuando tú mencionabas acerca de la confianza y la seguridad, Kantar nos comenta acerca de qué es lo que producen las vallas, qué producen las pantallas en la vía pública, y es transmitir esta confianza, esta seguridad, esta experiencia de vivencia en la que tú dices, no cualquier marca está ahí. Es la marca que realmente se siente segura de mostrarse y decirte, estoy aquí, estoy presente. Pero qué bueno que estas buenas prácticas de marketing que ustedes van llevando durante todos estos años y van conectando el tema de la vía pública, sus usuarios, sus consumidores, la experiencia de ver carros en las principales avenidas. ¿Por qué no ir conectando un poquito más allá? ¿Qué piensas acerca de la inteligencia artificial y de todo este uso de buenas prácticas que hacemos hoy por hoy como usuarios? A todos le consultamos la inteligencia artificial. Ahora hacemos comparativos de marcas de autos, de modelos, de motores.
¿Cómo ves? O sea, hay mucha gente que ya ahora ya llega con su previo análisis de su inteligencia artificial, la cualquiera que haya utilizado, y te dice, investigué sobre el auto y decía esto y decía el otro. Sí. ¿Cómo fluyen estas respuestas? A ver, es una muy buena pregunta que me haces, porque esto tiene límites. Primero, estoy de acuerdo, súper de acuerdo contigo, con la vía pública genera confianza. Ese es el primer paso. ¿Qué es lo que pasa en el momento de la consulta? Es que tú tienes motores de inteligencia artificial que avalan lo que tú estás diciendo. Te avalan a ti. Se convierten ¿Ya? en un repetidor de lo que tú quieras escuchar. Te avalan a ti. Ok. Entonces, ahí hay un tema. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con Renault, con el grupo Renault? Cuando yo quiero hacer una campaña, esta campaña tiene que pasar por ciertos filtros del grupo Renault. Y hay una cierta distancia a la inteligencia artificial para que no se use como querramos. ¿Sí? Tiene reglas. Ok. ¿Ya? Esto es importante Sí. porque esto le estás dando a las personas que empiezan a hacer este análisis previo y que creen que la inteligencia artificial lo sabe todo, cuando tú estás contando de que hay una separación y que no todo lo que dice netamente es real. Así es. Y no solo es el texto que te bota una inteligencia artificial o la conversación que tienes con esta inteligencia artificial. Cuando tú le dices a la inteligencia artificial, créame un diseño, ¿no es cierto?, de este vehículo, ¿qué es lo que pasa? Es que toma un vehículo X, que no necesariamente está en Ecuador, que tal vez no tiene los aros que están en Ecuador, o las manijas, o la llanta de emergencia, o ciertos ciertos accesorios con los que viene el vehículo acá. Entonces hay que tener mucho ojo, inclusive en los montajes gráficos. Okay. ¿Ya? Renault sí tiene mucho cuidado, pero absoluto cuidado con esto. ¿Sí? Para el 2025, fue septiembre del 2025 en Automundo, que es, digamos, uno de los eventos que gigante aquí, generan. Ajá. es el más grande del país. Aquí lanzamos una inteligencia artificial que está conectada al vehículo y que tú puedes hablar con el vehículo, pero está avalada por la ficha técnica del vehículo y solo conversa de tus vehículos. ¡Qué bien! ¿Ya? Entonces, tú le preguntas, oye, estás manejando, se les entregaba este enlace a las personas que se llevaban un vehículo que adquirían nuevo. el vehículo. Ellos anda conversando con el carro. Ok. Oye, ¿cómo hago esto? Entonces, ¿cómo coloco esta tecnología? Exclusivamente a la línea automotriz, ¿era esta inteligencia artificial? Exactamente. Okay. Sí. Tenía cargadas las fichas técnicas de los vehículos y tenía ciertas reglas también para que no compare con otros vehículos. ¿Por qué? Decíamos, oye, dame una comparación de este vehículo con este de otra marca. Entonces te decía, ok, este es mejor por esto, pero volvamos a tu vehículo, a tu carro. ¿Sí? ¿Y qué necesitas saber sobre la tecnología, sobre el confort, sobre la seguridad, sobre el dinamismo que tiene el vehículo, el motor, la potencia, etcétera? La información cada vez es poder, ¿no? El poder tener cierta información valiosa y de valor en la que socializas y analizas, este tiene RIN 19, este RIN 17, su cajuela es mucho más amplia, sus faros, sus focos son LED. Esos valores agregados que tú le cuentas al consumidor, a las personas que están decidiendo por una compra, ¿pesan mucho al momento de tomar esa decisión final? El comparativo sí. Ya cuando es, digamos, separando el tema emocional, cuando tú comparas atributos de los vehículos, obviamente tienes que estar súper consciente de para qué quieres el vehículo. ¿Ya? Pero hay, cuando tú comparas dos vehículos, obviamente uno va a estar más preparado que el otro. ¿Sí? Uno va a tener más grande la cajuela, otro va a tener más potente su motor o con más caballos de fuerza o con una caja de cambios automática, el otro manual. O sea, hay muchas diferencias entre dos vehículos con diseños similares, pero con funcionalidades distintas. ¿Sí? ¿Qué funcionalidad rescatarías dentro de los modelos que tiene Renault en el mercado sin hacer relación a las otras marcas? Hoy
los nuevos modelos, o sea, por ejemplo, tenemos Arcana, Koleos y Megane, son modelos, nosotros le llamamos la gama E-Tech. Estos modelos ya tienen tecnología híbrida, entonces híbrida y eléctrica. ¿Optimiza los motores, su función, Sí, obviamente, sí, su así consumo es. Sí, sí, de así es. Te pongo un combustible? ejemplo en el Koleos, por ejemplo. El Koleos es un vehículo full híbrido, tiene 2 motores eléctricos que acompañan el vehículo de combustión. Este auto puede andar 75% del tiempo en ciudad con los motores eléctricos, sin Es consumo de un, combustible. es un buen Y tiempo de realmente uso. tiene una potencia, o sea, una potencia y un torque espectaculares, responde espectacular. Es un auto, o sea, realmente es una cosa loca. Sí. Un poco eso demuestra esta nueva gama, cómo viene construyendo la marca Renault y qué es lo que proyecta hacia el futuro. Vemos que estas buenas decisiones que como grupo van construyendo a la marca, van haciendo estas variaciones tecnológicas en la que no solamente están reposicionando la marca, en la que la están construyendo en el mercado ecuatoriano, sino que están dando de qué hablar. Están utilizando la tecnología a su favor y están convirtiéndose en un referente sobre estos nuevos modelos y estas nuevas tendencias, no solamente en garantía, en calidad, en funcionabilidad, que es lo que conversamos ahora, en para qué realmente necesitas el auto. Si realmente es para moverte de un lugar a otro o es para trabajo. Entonces tienes esta variedad de opciones, de usos que uno da a un automóvil. Es con esta expectativa en el que nosotros hablamos con los clientes cuando hacemos sus campañas y sus estrategias y nos sentamos y me dicen, Silvi, quiero mostrar mi campaña de este automóvil que es exclusivo. Cuando tú haces esa campaña de ese vehículo específico en el que quieres centrarte en este segmento objetivo claro, en el que sabemos en cuanto a su estrato social, a su preferencia, si son hombres, mujeres, este rango de selección, o esta otra línea que es importante, que tiene estas funciones similares quizá, pero está un poco más orientado al ahorro, al manejar un mejor precio de consumo en la semana para las personas que trabajan como una herramienta de trabajo. ¿Cómo haces esta variación cuando haces una comunicación en estos dos tipos de mercado? Aquí intervenimos 2 cosas. Una es la investigación de mercado hacia consumidor, que tiene que ver con esas preferencias en ese segmento de vehículos. Digamos, en la industria automotriz, generalmente las marcas de la industria automotriz segmentamos los vehículos en el caso de Renault, por ejemplo, por el tamaño de su plataforma. Okay. Entonces, sí, existen segmentos y esos segmentos es, por ejemplo, dentro del automóvil o los SUVs o los hatchback, etcétera. Cada uno tiene su segmentación. El SUV también tiene su subsegmentación. Entonces, SUV menos, SUV más, etcétera. Estos dos mundos tienen que juntarse. Ya el qué desea el comprador o el posible comprador con respecto a la segmentación del vehículo, ¿ya? La segmentación del vehículo lo que hace es comparar atributos con respecto al mismo segmento de otras marcas. Es lo que te Sí. ayuda a rescatar y hacer valor, porque todo el mundo estamos Exactamente. comparando todo el tiempo. Exactamente. Es un juego de variables. Sí, entonces sabemos qué le gusta a este target, estos posibles compradores que tienen una audiencia específica, o sea que tenemos, digamos, una audiencia específica y sabemos también qué atributos tienen los vehículos que a esta audiencia le pueden gustar, ¿ya? Y de acuerdo a eso, ese juego de atributos de Vas variables, segmentando y vas exactamente, comunicando. decimos, ok, esta audiencia tiene estos principales puntos de contacto, entonces comunicamos estos specs o estos atributos del vehículo en estos puntos de contacto. Que es lo más relevante cada vez por el estilo o el modelo o la tendencia. Exactamente. Son muchas variables, realmente son muchas variables. Sí, Ahorita claro, te un mencionaba auto dos, pero tiene sí. varios componentes Exactamente. y valores agregados infinitos muchas veces que entran en ciertos detalles que ya van a veces más internos o externos que pesan en el momento de una decisión. Exactamente. Y aquí creo que puede intervenir un asunto adicional, que es cuánto pesa tu marca.
cuán relevante es tu marca. Porque si tienes un productazo, pero tu marca no es relevante, lo primero que tienes que hacer es que tu marca Construir sea la relevante marca. para lograr intervenir o introducir un producto exitoso. Y entonces, así como nosotros logramos este equilibrio entre la construcción de marca y el presentar productos que realmente sean atractivos para estos consumidores. Si tuvieras que resumir a Renault como marca en una frase potente que la represente, ¿qué dirías? Qué buena pregunta. Ya vas construyendo 3 años de corazón, de Sí, formar sí, parte de sí. esta Corazón organización de tan rombo. linda, de ver este Renault. proceso tan fuerte, tan duro de construcción diaria, de trabajo a diario, que van mejorando a la marca, que la van potencializando, que la van tecnificando, que van viviendo este cambio, esta modernización. En estos 3 años, a mí me gusta mucho la consistencia y la coherencia de marca. Comulgo muchísimo con eso. Okay. Y en estos 3 años, lo que hemos logrado es justamente eso, que la marca sea consistente con su comunicación, que no se desconecte de esas principales variables que tiene el corazón de esta marca. Y el corazón de esta marca se puede resumir en 3 palabras. Es carácter, irreverencia y complicidad. Eso es lo que realmente tiene esta marca. Sí, es una de las cosas que más nos gusta hacia adentro, porque digamos que no es una marca cualquiera, tiene un espíritu irreverente. Y eso Sin limitaciones. Que vamos más es allá. muy chévere, porque cuadra, digamos, con lo que la marca a nivel mundial quiere comunicar y cuadra también o conecta con lo que en el Ecuador queremos comunicar. Entonces, sí comunicamos de irreverencia, pero a través de la coherencia, mantener una línea de comunicación coherente en el tiempo y que sea consistente con los valores de esta marca. Al ser una marca de tradición de muchísimos años en el mercado global, ha venido viviendo serios procesos de cambios, de mejora continua, pero sobre todo no ha perdido la esencia. Es esa esencia que nos acabas de compartir, que nos acabas de contar, de ser irreverentes y de que las personas se identifiquen con ese proceso. Tú dices, una persona se baja de un automóvil y se siente identificado con lo que tiene. Uh-huh. Qué buenas prácticas, porque la gente dice, me identifico con ellos. Esta marca soy yo. Uh-huh. Y no solamente la gente de antes, la gente que veía a la marca como su tradición, como el buen automóvil, el que dura para siempre, el que funciona siempre, el que no me deja botado. Uh-huh. Y transmitir esos buenos comentarios positivos y ahora sumados a la tecnología para esas nuevas generaciones. Sí. ¿Cómo están aprovechando esa conexión de la historia con la tecnología y lo que se viene? A ver, esta marca en Ecuador tiene un poco más de 25 años. Que ya son 25 años, Se ha ido un buen tiempo. construyendo. Sí. Ha tenido sus altos y bajos también. Por muchas cosas, hay factores externos que no podemos controlar. Pero creo que no ha perdido esa coherencia en el tiempo. Hoy, como hablábamos hace un momento, estamos en un proceso de reposicionamiento, justamente por la necesidad de que el producto se perciba de otra manera. Sí. Si hasta hace 2 años vendíamos autos prácticos, robustos, duraderos, hoy estamos vendiendo autos tecnológicos con buen diseño y seguros. Y es ese el camino que estamos pasando ese puente. Tenemos que construir ese puente y esto sí tiene que ver con una conexión a las generaciones que han venido comprando Renault porque el abuelo o el papá o la mamá, etcétera, han venido comprando. Uh-huh. Y es este efecto que estamos teniendo que contábamos hace un momento de una persona que va por un vehículo funcional y termina llevándose un vehículo con otras prestaciones. Sí, porque es encontró que era la solución correcta para su necesidad. Exactamente. O porque tuvo la adecuada asesoría. Yo creo que es un cúmulo de cosas. O sea, la asesoría junto con el vehículo para su necesidad y junto con una marca que quizá la lleva en el corazón o en recuerdos. Sí, entonces es esa cosa, esa mezcla entre mi lado emocional,
que busca quizá un vehículo nuevo, un 0 kilómetros para estrenar, con una marca con la que conviví hace mucho tiempo, o mis papás o mis abuelos, etcétera. Qué buen comentario nos acabas de hacer, el hablar de historia, el hablar de esas emociones, porque ya tu auto se convierte en una vivencia de emociones. No es una decisión ocasional y que compras hoy y mañana ya no lo tienes. Esto es una decisión mucho más profunda, ¿no? De mucho más análisis, de sentirte identificado, de escoger el modelo correcto, el color correcto. Pero, ¿cómo ves tú el entorno general de las marcas de vehículos? ¿Qué relevante ves acerca de sus estrategias de marketing, de su comunicación, del uso de la vía pública, para contarle a la gente de manera mucho más amplia? No quiero competir con Renault, quiero hablar de manera mucho más amplia, más general, de cómo ves esta comunicación, de mostrar el auto, la parte frontal, el lateral, las luces encendidas en las vallas. ¿Cómo ves, cómo entiendes aún más el manejo de estrategias de las buenas prácticas de marketing en la vía pública? Hablábamos de que, a ver, quizá este es uno de los años de mayor competitividad de la industria automotriz. Es fuerte lo que Muchas acabas de marcas, decir. Sí. O sea, muchas marcas, muchos modelos, demasiadas alternativas. Siguen entrando y siguen saliendo marcas. Y aquí el reto importantísimo de las marcas es lograr relevancia. Como Ser hablábamos, reconocidos. exactamente. El Ser tema, memorables. yo fui hace 20 años, fui. Sí, hoy, ¿qué exactamente soy? Y ahí es donde calza perfectamente este mix de medios donde la ciudad y la vía pública son súper relevantes. Qué bueno escucharlo. Aquí hay un tema importantísimo, es, por ejemplo, nosotros hicimos el lanzamiento del Koleos, de este vehículo híbrido, el año pasado. Y nos apalancamos con una distribución de medios con un gran componente en vía pública. Aquí hay un tema importantísimo sobre la vía pública. Hace muchos años, yo tenía un profesor en la universidad que nos decía, la vía pública es el cierre del círculo publicitario. Y aquí hay un tema de cómo ha ido cambiando las cosas, porque hasta hace unos años digamos, los medios masivos eran todo. El mercado ha cambiado muchísimo. Radio, televisión, prensa, los tradicionales. revista, etcétera, y la vía pública te cerraba ese círculo. Hoy la vía pública es el inicio de ese círculo, ya no es el final. Es el inicio. Esa ventaja de que estamos en la vía pública y no necesitamos ser seteados o tener un algoritmo o encender un televisor o un ordenador para ser vistos. Exacto. Estamos más útiles. Exacto. Pero impactamos y llegamos. Ajá. Y si hablamos de la parte automotriz, no solamente estamos ahí, estamos acompañando el entorno de esta construcción de marca cuando también tienes vehículos estacionados frente a un semáforo mostrando el contenido de esa marca. Yo creo que va mucho más allá, ¿no? Ya es hablar de entorno, de comunidad, de pasión, como tú nos cuentas acerca de Renault, pero sobre todo de cómo la gente percibe la marca, de cómo la ve, cuán potente, cuán impactante, cuán representativa, cuán identificados se sienten con ella. Mario, realmente para nosotros ha sido un placer poder tenerte el día de hoy aquí con nosotros en un episodio más de Billboard Buzz, de entender un poco más acerca del mercado automotriz, de entender las preferencias, las decisiones, ese proceso de crecimiento, de cambio, de modernidad, de tecnificación, de que la gente llegue y vive esa experiencia correcta, de la asesoría antes de comprar un auto, pero sobre todo de la historia, de ese buen trabajo que vienen haciendo como marca, como contenido, y qué bueno que sigan pautando y construyendo marca en la vía pública. ¿Tienes algo más que nos quieras contar y decir de algo que se viene para Renault? Se vienen cosas chéveres con Renault. Parte de este programa que les comentaba, que es un programa estratégico lanzado por el Grupo Renault hace un mes, es la introducción de 36 nuevos modelos entre el 27 y el 28. Se viene uno para finales de este año en Ecuador.
No les Ah, puedo qué comentar bien, qué más, pero bien. se viene Tenemos uno. cosas, se vienen cosas Y nuevas. para el próximo año, igualmente, una renovación espectacular. Entonces, vamos construyendo marca, vamos metiendo un nuevo portafolio. Y ahí es donde entra este inicio del círculo que hablamos, De la vía de la vía pública, pública en conjunto conectando con los otros medios. la marca, Sí. la ciudad, los usuarios y a cada uno de ustedes que nos están viendo el día de hoy. Y este ha sido un episodio más de Billboard Buzz, donde las grandes ideas conectan con los grandes espacios. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y medios digitales. Billboard Buzz, Buzz, Buzz.